En esta ocasión vamos a ver San Juan capítulo 5 versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta palabra, simplemente leyendo y meditando en esta palabra, cuanto más medito y reflexiono en ella, más agradecimiento y esperanza siento. Este enfermo por 38 años no tenía quien lo pudiese llevar al estanque de Betesda. Hasta antes de ir al estanque de Betesda, él tenía un pensamiento muy vago. Quizás alguien me llevará al estanque y me meterá al agua. Cuando él llegó, se percató de que todas las personas ya estaban ahí. Algunos hasta tenían sus pies dentro del agua. El primero que entraba al agua podía ser curado de cualquier enfermedad. En cuanto él llegó y observó la situación, se dio cuenta de que era imposible. Entre tantas personas, aunque él tratase de entrar al estanque, ya que no podía caminar por sí solo, este enfermo se encontró a Jesús y cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Antes de que yo conociese a Jesús, hay muchas historias en la Biblia. Está el hijo pródigo que regresó a la casa del padre y comenzó a vivir una vida gloriosa con el padre. Antes y después, todos los aspectos del hijo pródigo fueron así. De la misma manera, este enfermo por 38 años, antes de encontrarse con Jesús, y después de encontrarse con Jesús, su vida fue muy diferente. No tendría palabras para poder expresarlo. En la vida de él y en el corazón de él había muchísimo vacío y sufrimiento. Cuando el agua se agita, no hay alguien que pueda llevarme al estanque. Simplemente pensando, no había nadie que pudiese meterlo al agua. Y quiere decir que yo no puedo por mí mismo y estoy solo. Después de que se encuentra con Jesús, más que una persona capaz de ingresar al agua cuando se agitaba, entre tantos enfermos, no sé si quizás había 50 o más, el primero que entrase al agua decían que iba a ser sanado. Sin embargo, Jesús no llevó a este enfermo al agua, sino que lo sanó. Jesús hizo que este enfermo se pudiese levantar y caminar. Y mientras él se levantaba y caminaba, se encontró con un nuevo mundo. Caminando un poco más, obtuvo un buen empleo, ahorró dinero y después pudo comprarse un departamento y pudo casarse con una esposa bonita y quizás se pudo comprar un carro. Claro, en aquel entonces no existían los carros. Una esperanza completamente diferente a la que había en él, Jesucristo introdujo. Cada vez que yo leo la Biblia, antes de que yo conociese a Jesús, así como no había alguien que pudiese ayudar al enfermo, no había esperanza en mí. Yo estaba hundido en el pecado, viviendo en las tinieblas. Si alguien pudiese ayudarme, si alguien pudiese librarme, igual que este enfermo. Quizás alguien pueda levantarme si tan solo yo pudiese levantarme de aquí y ser libre de esto. Pero Jesús no lo metió al estanque, sino que lo hizo caminar. Y Jesús permitió que él pudiese testificar de él. Y Jesús hizo que él se encontrase con él. Su vida se transformó en una vida muy bendita y hermosa. Ya pasaron muchos años desde que yo me encontré con Jesús y ahora ya soy anciano. De vez en cuando pienso en mí mismo.
Cuando no conocía a Jesús, en mi corazón había muchísima queja, muchísima decepción. Vivía una vida miserable sin nada de esperanza. En especial, en este tiempo del coronavirus, todas las personas están pasando por dificultad, pero por medio del Evangelio es una época tan buena para que este Evangelio se pueda propagar grandemente. El enfermo se encontró con Jesús. A mí también me sanó, me perdonó el pecado, me dio la esperanza y comenzó a guiar mi vida con fuerza. Ese día, ningún enfermo pudo encontrarse con Jesús, solo él. En el año 1962, yo recibí el perdón de los pecados. Jamás imaginé que yo fuese a ser un pastor. ¿Por qué? Porque en aquel entonces yo no tenía ninguna capacidad para ser pastor, ni siquiera podía imaginarme ser uno. En Daegu o en Seúl, cuando yo invitaba al pastor expositor, yo lo veía con tanto respeto. Yo jamás podré ser un pastor como él, pensaba. El Señor me hizo pastor. Y el Señor me hace predicar el Evangelio. El Señor pone su palabra en mi boca. El Señor dirige mi vida. Estoy muy agradecido. También estoy agradecido porque anunciando el Evangelio, veo cómo las personas que están sufriendo en pecado se liberan y son felices. Muchas personas. Anteriormente, yo hacía sufrir a las personas y las personas me hacían sufrir a mí. Pero ahora yo les puedo dar la esperanza que hay dentro de Jesús. Y esta vida es tan agradecida. En las mañanas cuando me levanto, hago mi agenda, planeo lo que voy a hacer el día de hoy y por lo regular tengo que dirigir la clase del seminario. En el caso de hoy, tengo que grabar en el estudio. Después de grabar, tengo la predicación de la mañana para los de la tercera edad. Tengo que compartir la palabra. Tengo mi agenda llena. Abriendo la Biblia, pienso, ¿qué palabra voy a compartir hoy? Y buscando en la Biblia, cada rincón de la Biblia tiene una palabra tan maravillosa. Antes, cuando esta muchacha que servía al general Namán tenía su vista cegada y solamente veía la situación, pero cuando se abrió su vista, se dio cuenta, el general Namán es leproso. Si él va con el profeta Eliseo, podrá curarse. Un gozo, una esperanza y una paz que no había en su corazón anteriormente comenzaron a surgir en ella. Cada día la Biblia nos renueva y nos da la esperanza en nuestro corazón. Este enfermo por 38 años vivió completamente hundido en la desesperación y en la miseria. Cuando se encuentra con Jesús, su vida antes no tenía nada de esperanza, solo había sufrimiento y aflicción. Después de encontrarse con Jesús, su vida se llenó de esperanza. Si nosotros nos encontramos con Jesús y si escuchamos su voz y si conversamos con Él, abriendo la Biblia, leemos la palabra y escuchamos la palabra de Jesús, obras inimaginables comienzan a brotar en mi corazón. Este enfermo por 38 años no conocía bien quién era Jesús. Él nunca se imaginó que iba a cambiar de esta manera al encontrarse con Jesús. Si las personas supiesen que cambiarían de esta manera al encontrarse con Jesús, pelearían por encontrarse con Él y su vida sería una vida feliz. Al pensar en esto,
me da tanto agradecimiento. Y ya terminó el mes de agosto y entra el mes de septiembre. Este año yo fui a Estados Unidos, a finales de febrero regresé a Corea. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya no sé cómo, pero pasó muy rápido el tiempo. Y Dios me permitió un tiempo muy grato. Muy a menudo pienso, ¿yo quién soy? Para que Dios me haya dado esta obra tan preciosa. Y mi corazón se llena de agradecimiento. Cuando nos encontramos con Jesús y cuando escuchamos su palabra y cuando creemos en su palabra, este paralítico comenzó a tener fuerza en sus piernas, no podía caminar y pudo caminar. Empezó a tener un día lleno de luz y esperanza. El enfermo por 38 años se encontró con Jesús y comenzó a vivir una nueva vida. De la misma manera, todos ustedes, cuando se encuentren con Jesús, yo espero que puedan vivir una vida llena de luz y esperanza. Gracias.